El Pensamiento Libre cuenta hoy con una invitada, una dama, abogada bolivariana, especialista también, doctora de la Universidad de París, y que tiene una especialización en Derecho Económico. La doctora Claudia ha estado en el servicio público en el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez, desde el 2002 hasta el año 2010, en ese periodo, pero le tocó importantes retos que hoy hacen que Colombia sea un poco diferente. Participó en el tema de la renovación administrativa de Colombia, lo acompañó como embajadora en Suiza y también en otro aspecto interno de la presidencia. Ya lo contará en detalle. Doctora, me alegra que esté en el Pensamiento Libre. Muchas gracias, Antonio. Es un placer acompañarlos al Pensamiento Libre, a Telemedellín y a su audiencia. Es muy importante que una abogada como usted, antioqueña, que acompañó tanto tiempo al gobierno de Colombia, nos cuente esos tres aspectos fundamentales donde desarrolló su actividad. Arranquemos por la parte interna de Colombia. Muchas gracias. Pues creo que he tenido el privilegio de poder ejercer lo que estudié. Yo viví 8 años en Francia y me formé como una especialista de la estructura y el funcionamiento del Estado, de la parte pública. Y cuando llegué al país en el año más o menos 2000, yo no había terminado mi tesis de doctorado, que fue sobre estructura y funcionamiento de la administración pública relacionado con las autoridades económicas. En ese entonces, el superintendente de Industria y Comercio de la época, el doctor Emilio José Archila Peñalosa, que ha sido muy conocido por el país, me dio la oportunidad de poderlo acompañar a través de una de las entidades que había hecho parte de mi tesis de doctorado. Entonces tuve mucha fortuna en poder empezar a trabajar en el Estado. De hecho, todavía no era ni siquiera el periodo del presidente Uribe, era el periodo anterior, y pude entonces acompasar o complementar esa larga estadía en el exterior para hacer estudios académicos con llegar y aterrizar y prestarle el servicio al país que algún día me dio la oportunidad de salir y de formarme en el exterior, porque fui becada casi la totalidad del tiempo que estuve en el exterior. Qué maravilla. Cuéntenos específicamente la primera actividad que realizó en beneficio del Estado. Entonces empecé como jefe de regulación de la Superintendencia de Industria y Comercio. Ahí se terminó el gobierno del presidente Pastrana y luego llegó el presidente Uribe, a quien yo no conocía de manera directa. Sin embargo, entendí y escuché que iba a ser una reforma de las superintendencias del país y en mi reflexión, pues de manera un poco ingenua, además dije, no puede ser. Llevo 8 años estudiando la estructura del funcionamiento del Estado. Este gobierno va a hacer una reforma de las superintendencias y me voy a quedar por fuera. No puede ser. Entonces llamé como una ciudadana muy ingenua en ese momento, presenté mi hoja de vida. Por alguna razón llegó a manos del actual el que iba a ser nombrado director de Planeación Nacional, el doctor Santiago Montenegro, y el presidente Uribe. El presidente Uribe me conocía un poco porque compartimos, digamos, lugar de vivienda entre él y mis padres en Río Negro, Antioquia, y ya había tenido la oportunidad de saludarlo un par de veces, pero pues no me conocía de manera profesional. Envié la hoja de vida con tan buena suerte que el doctor Montenegro me propuso que no solamente le ayudara en la reforma de las superintendencias, sino que porque no dirigía la reforma del Estado en su conjunto. O sea, el tema de la intervención en la economía a través de autoridades administrativas como las superintendencias era uno de 12 temas. Yo me puse pues absolutamente feliz. Mi esposo es extranjero, nos fuimos a vivir a Bogotá porque yo vivía en Medellín y en ese momento empezó a mucho honor mi servicio al país al lado del presidente Uribe. Esa renovación del Estado se centró en aspectos específicos, ¿no? Tuvo 2 estrategias, una estrategia vertical, que era algo muy importante. El presidente Uribe siempre ha sido conocido por su convicción de austeridad del Estado. Entonces hicimos un redimensionamiento de la estructura del Estado, de la rama ejecutiva del orden nacional, de lo que depende del gobierno nacional,
con una metodología súper específica, con un compromiso de todos los ministros. Al principio no era muy bien vista al interior del gobierno porque no hay un programa más impopular que el de la reforma administrativa al interior del Estado y para los empleados públicos. Además hay un tema de resistencia al cambio, ¿no? Total, y además había claramente una voluntad de disminución de recursos de funcionamiento para liberar dinero e invertirlo en programas socialmente más activos, como quitarle recursos a la burocracia para invertirlos en la inversión social del país. En nuestra reforma administrativa reestructuramos cerca de 464 entidades y llegamos a obtener más o menos un ahorro de 5 puntos del PIB, de lo cual vivo súper orgullosa. Pero no solamente era un tema de austeridad, que es importante que el Estado colombiano aprenda a trabajar con mínimos y no con máximos, sino que también hubo una estrategia transversal en los principales procesos de la administración pública. Eran 12, uno era el de las superintendencias, pero había empleo público, gestión productiva de los activos de la nación, defensa jurídica de la nación, estrategia entre trámites, empleo público, presupuestación, gestión por resultados, etcétera. Había una coherencia total en lo que se quería de la administración, ¿no? ¿Y en qué tiempo se logró esa reforma? En los primeros 4 años, del gobierno del presidente Uribe, dirigí entonces la reforma del Estado desde Planeación Nacional con Santiago Montenegro como director y ya posteriormente lo que se hizo fue más enfatizar en los últimos 4 años de gobierno. Yo ya no dirigía la reforma del Estado, pero el programa duró hasta el final, se concentró más en los procesos estructurales de la administración pública. Y déjeme decirle, Antonio, que hoy el reto del país no solamente es la rama ejecutiva del orden nacional, es decir, volver a esa mentalidad de austeridad, de servicio al ciudadano, de una vocación del servidor público de atender las necesidades del ciudadano en lo nacional, sino y sobre todo en lo local. Esa reforma está pendiente en el país. Claudia, vamos para un corte comercial y seguimos con esto tan agradable. Claro que sí. Continuamos con Claudia Jiménez Jaramillo. Estábamos hablando de la gran reforma del Estado, el ahorro que se logró y quedan temas pendientes aún. Aquí entre bambalinas hablábamos de un tema de Dirección Nacional de Derecho de Autor que tocaremos posteriormente. Pero yo me voy a ir a un tema que en Colombia es mal visto, porque no lo entienden, porque no se comprende la magnitud del servicio público en el exterior como cónsul o como embajador o como agregado. Yo quiero que usted muestre la verdadera función del funcionario público que sale del país a cumplir con esa labor. Usted estuvo en Suiza 3 años, mal contados. Cuéntenos qué pasó. Sí, Antonio. Igualmente fue un honor servirle al país en su cuerpo diplomático en el exterior. Nunca me imaginé que iba a ser embajadora de nada. Sin embargo, por mi cercanía al programa de gobierno y a la visión de país que se estaba desarrollando en ese momento, y una circunstancia personal muy particular, y era que acababa de tener mi segundo hijo, Lucas, me rendí ante la evidencia de constatar que iba a ser absolutamente imposible continuar al servicio del país al lado del presidente Uribe con una filosofía de trabajar, trabajar y trabajar, y con un bebé recién nacido. Le iba a hacer anotación, el hombre no para, ¿no? No, y es verdad, es totalmente cierto. Entonces, yo de verdad quise más bien retirarme un poco y estar con mi hijo recién nacido. Lo logré durante 10 meses. Sin embargo, después el presidente Uribe me pidió que lo acompañara como coordinadora programática de su primera campaña de reelección presidencial. Y eso hice, y al final definitivamente entendí que era absolutamente incompatible un bebé con una actividad laboral de esa intensidad. Sin embargo, el presidente Uribe y yo, personalmente, yo comparto casi
muchas cosas de la visión de país del presidente Uribe, y también me daba duro separarme del servicio al país. Entonces me propuso que sin alejarme del Estado lo acompañara a nivel internacional en una embajada en donde pudiese hablar francés en particular. Yo hablo francés, viví 8 años en Francia antes de esta experiencia, porque todos mis estudios los realicé allí, y me pareció muy interesante poder lograr ese equilibrio en la vida, un equilibrio de seguir vinculada a un proyecto del país en el que creí y sigo creyendo, y lograr ese equilibrio tan difícil de encontrar cuando se es mujer, madre de niños pequeños, de poder lograr un balance razonable entre la actividad profesional y el deber de cumplimiento de una ama de hogar. Claudia, ese cambio de intensidad, obviamente, de labor, ¿cómo es representar a Colombia en el exterior? La intensidad, déjeme decírselo aquí, es de uno. Yo soy trabajadora donde me pongan, o sea, así me quede en la casa, me voy a empezar a llenar de cantidad de actividad. Representar a Colombia en el exterior fue una absoluta y extraordinaria experiencia única que creo que muy poquitas veces se le presentan a muchos servidores públicos. Porque allí digamos que esa formación muy académica, muy técnica, muy tecnócrata en el buen sentido de la palabra, se compensó con la realidad política. Y la realidad política de un embajador es representar los intereses de su país, no solamente los técnicos, los de cooperación económica o los de cooperación en educación, sino los de orden público, los de seguridad, los de relacionamiento diplomático entre Suiza y Colombia, que no ha sido una decisión, una relación muy sencilla, ha sido una relación bilateral íntima y cercana, pero digamos con unas visiones de desarrollo muy diferentes, en particular con lo que en ese momento tenía que ver con el intercambio humanitario. Cuando yo fui embajadora me tocó la liberación de Ingrid Betancourt, inicio de la minga indígena, 2 o 3 golpes que se le dieron a los grupos al margen de la ley, y muchas tensiones, digamos, por una falta de comprensión, diría yo, en particular, de un país europeo maduro con una ilusión de promover la paz en el mundo, y un país emergente latinoamericano con todos los retos sociales y de orden público y del mundo, pero cuya reputación o cuya realidad había cambiado muchísimo en los últimos 10 años u 8 años. Entonces, la labor fundamental de un embajador es representar los intereses de su país en el exterior, pero también servir de pedagogo, de eslabón de comprensión entre lo que un país del viejo mundo puede pensar de un país como Colombia y la realidad que ha evolucionado en Colombia en los últimos 25 años. Si yo le pregunto, Claudia, ¿qué resultados generó su gestión? Si uno puede evaluarla, porque uno tiene como... Durante hay que evaluarla, el ¿cierto? periodo como embajadora, pues primero Colombia fue escogido como uno de los 5 países prioritarios para la cooperación económica con Suiza. Algo muy importante y en lo que me esforcé mucho, porque la cooperación con Colombia de Suiza siempre era humanitaria, siempre era social, súper bienvenida, muy importante, pero Colombia ya estaba en un momento de su desarrollo histórico en el que además de filantropía y de apoyo humanitario necesita también oportunidades económicas, y hoy en día nuestro desarrollo y nuestro desempeño económico a nivel latinoamericano y como economía emergente, con altibajos por supuesto como todo el mundo, demuestran que Colombia ya es un país incluso para prever o para prestar cooperación a otros países que vienen un poco detrás y que a quienes podemos aportarles en nuestro desarrollo. Segundo, se firmó el TLC con la comunidad EFTA. EFTA lo llaman la antesala de la OCDE, está integrado por Suiza, Noruega y un tercer país, y allí digamos que hubo entonces la celebración de un tratado de intercambio internacional y de comercio internacional entre Colombia y ese país. Antes de que continúe, esa reciprocidad, ¿cómo se ha vuelto efectiva? Si puede contarnos. Sin duda, aumenta la inversión de las empresas europeas y suizas en particular en nuestro país, y hoy Suiza es un gran inversionista en Colombia. La Embajada de Suiza tiene
unos lineamientos no solamente entonces humanitarios y de apoyo a la consecución y obtención de la paz, sino que también hay intereses económicos de las empresas suizas en nuestro país. En el sector de los minerales, por ejemplo, Colombia es Ahorita hablamos de la minería. un gran productor de minerales, o por lo menos con un gran Bueno. potencial. Otro tema que me parece muy importante, Antonio, si me lo permite, es que cuando yo llegué a Suiza, mi gestión, la percepción de la realidad colombiana era la de los años 50. O sea, había una brecha demasiado importante entre la realidad colombiana, una democracia establecida con respeto institucional, con división de poderes, con sindicalistas que sé que han pasado por aquí por su programa también, que ejercen plenamente su activismo, a quienes la seguridad debe protegerlos en su integralidad, y esa visión que tiene ese viejo mundo de estas repúblicas bananeras en donde hay concentración de funciones, en donde hay un régimen totalitario y nada que ver con la realidad. Una maravilla, Claudia, pero la voy a tener que llevar a un corte comercial. Esa expresividad con la que cuenta esa experiencia, los resultados y los logros mostrados, ¿siguen vigentes hoy o no? Claro que sí, Antonio. Y no solamente, yo creo que Colombia ha evolucionado muchísimo en la manera como se proyecta hacia el exterior, como una economía emergente, llena de potencialidades, llena de problemas, por supuesto, pero llena también de capacidades y de potencialidades desde todo punto de vista, empezando por el capital humano, pero puede seguir por el capital de los recursos naturales y por nuestra capacidad de emprendimiento y nuestro tejido social e industrial. Yo creo que esa ya es una senda que lleva al país en sus relaciones hacia el exterior, de actualizar un poco la imagen de Colombia y de aparecer en el escenario internacional como un buen destino de inversión, como un buen destino turístico, como un lugar en el que la gente puede venir, disfrutar, compartir, y algo que nos caracteriza, pero es impresionante, y es la calidez y la naturaleza de la gente colombiana. Yo creo que ese ha sido un cambio importante y el país aún sigue por esa senda. Y por el otro lado, es un tema un poco más personal, pero me parece que los amigos, sobre texto de lo profesional, y quiero mencionarlo muy explícitamente, nuestra estrategia de relacionamiento con los medios de comunicación fue muy intensa. Primero pues se sorprendían por ver una embajadora de mi edad, en ese entonces pues yo tenía apenas 40 años, en un país como Suiza, en donde normalmente los embajadores van a terminar su vida diplomática, y un poco se contagiaban como el eslogan que había en ese momento en el que se decía que Colombia es pasión. Y guardo y conservo amigos muy importantes, líderes de opinión suizos en particular, que aún vienen a Colombia a visitarnos y a seguirle la evolución al país. Próximamente vuelve Jacques Pillet, que es un gran periodista suizo, a desarrollar y a dar reporte a Suiza de primera línea de lo que va a ser nuestro próximo campaña electoral. Qué bien, ¿eh? Muy bien. No le digo que lo invitemos, pero si hay la posibilidad, lo invitamos al Pensamiento Libre. Pero por supuesto, él viene, hace entrevistas y da entrevistas también. Okay. Entonces, pilas pues, ¿no? Me comprometo, aquí estará Jacques Pillet. Doctora Claudia, usted terminó después de su periplo por la embajada, regresó y estuvo como ministra consejera. Ese cargo tan importante, ¿cómo se desarrolló? Cuando la vida me dio esa oportunidad de encontrar ese equilibrio entre mi momento personal y familiar y el seguir sirviéndole a Colombia al lado del gobierno nacional, hubo un compromiso impajaritable en el momento de cumplirlo, y fue regresar al país durante los últimos 2 años de gobierno. Todos sabemos que los 2 últimos años de gobierno son los más complejos para cualquier presidente de cualquier momento y en cualquier país. Ya el ritmo y la cadencia y el entusiasmo y las prioridades cambian. Sobre todo el entusiasmo, ¿no? Entonces, pues el presidente Uribe me pidió cuando iba a faltar 2 años
0 minutos, 0 segundos, recibí la llamada telefónica, volví entonces como ministra consejera de la presidencia, que en síntesis es como un jefe de gabinete. Yo tenía 3 funciones. Primero era la encargada de hacerle seguimiento a la reforma del Estado, es decir, siguió el programa y había, digamos, una estrategia muy clara de seguir siendo eficiente, rendición de cuentas, cumplimiento de metas. Utilizábamos una metodología en administración pública que se llama gestión por resultados y un programa muy lindo que se llamaba, yo creo que todavía sigue, se llama Sinergia, que es medir los resultados y el impacto de las políticas públicas con una u otra prioridad, lo que le permite a un gobierno, cuando hay recursos escasos, pues dirigirlos a donde más resultados positivos se dan. Era la secretaria del Consejo de Ministros y era como el enlace económico, digamos, del presidente con el gabinete y con el sector empresarial. Y eso me permitió, Antonio, algo extraordinario. Pues primero, resolver toda clase de inconvenientes y temas complejos que eran resueltos, digamos, por el despacho de la ministra consejera. Y segundo, conocer el sector privado de nuestro país. Hoy en día, gracias a esa experiencia, me gusta, lo hago y espero hacerlo bien, de servir de enlace en el relacionamiento del sector privado con el Estado, porque los conozco ya ambos. Conozco las grandes limitaciones y las prioridades y la mentalidad del sector público como si fuera la palma de la mano, pero también conozco la mentalidad del sector privado, cómo se esfuerza por hacer industria y empresa en un entorno difícil y digamos que esa comunicación no siempre es fácil. Eso me lleva a otro tema distinto ya del sector del servicio público, al tema de la minería en Colombia. Sé que está dedicada mucho en esos aspectos, pero hay algo que le preocupa a la opinión pública, son las benditas consultas que hacen que se pierda la verdadera dimensión de lo que es la minería en Colombia y cómo puede ayudar a desarrollar al país. Cuéntenos un poco. Gracias, Antonio. Mire, los temas no están tan lejos. La decisión de un país de apalancar parte de su desarrollo y el bienestar de su gente en el aprovechamiento de sus recursos naturales es una decisión de política pública. Es una decisión en donde el Estado tiene un rol, las empresas tienen un rol, la comunidad y la academia tienen otro rol. No es un tema de interés micro, es un tema de interés general. Cuando Chile tomó la decisión de insertar a su país, el gobierno chileno de insertar a su país en la economía mundial, lo hizo a través de la renta minera, del aprovechamiento sostenible de sus recursos naturales para poder generar los recursos que se requieren para invertir en infraestructura, en desarrollo social, en protección ambiental, etc. Entonces, ese es el primer punto. Hablar sobre aprovechamiento de recursos naturales es hablar sobre el interés nacional, no es hablar solamente sobre el interés particular o empresarial de una multinacional. Punto número 2, la minería es indispensable para el desarrollo de la vida contemporánea. Muéstrame lo que quiera en este estudio. Mírese usted y mire las cosas que usted tiene. Casi todas las cosas necesitan minerales para poder tener el nivel y la calidad de vida que tenemos los colombianos. Entonces, es cierto que es una actividad que tiene un impacto en el medio ambiente, pero también es cierto que es una oportunidad de desarrollo siempre y cuando se haga de una manera correcta. Y desafortunadamente los colombianos no hemos sido capaces de ponernos de acuerdo o no hemos sido puestos en una situación de diálogo tal para que nos pongamos de acuerdo en qué momento, en qué lugar y de qué manera deberíamos apalancar parte de nuestro desarrollo en el aprovechamiento de los recursos naturales, porque ese tren pasa y se va. Ya nos dejó una vez, esperemos que no nos vuelva a dejar. Doctora Claudia, vamos a tener otro programa sobre el tema de la minería. Claro que sí. El Pensamiento Libre le agradece la presencia. Todos sus aportes son vitales para el real conocimiento de la opinión pública. Los que nos ven, no solamente nacionalmente, sino internacionalmente, entiendan que Colombia se está construyendo y que hay personas como usted que tienen una gran calidad profesional y humana. Allá en la opinión, siempre atentos con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación.